Buenos días, apreciado tutor. El día de hoy voy a hacer la explicación de la tarea 4 correspondiente a la materia de diseño experimental. Soy estudiante de zootecnia y para este caso yo escogí un experimento donde se evalúa el efecto de diferentes niveles de proteína en la dieta sobre el peso promedio diario de cerdos en etapa de crecimiento. En este caso se escogieron 40 cerdos en donde pues fueron escogidos aleatoriamente. A cada uno se evaluó el efecto de diferentes niveles de proteínas, entre el que está 12%, 14%, 12%, 16%, 20% y 24%. Esta es la tabla que yo usé para el programa. Por supuesto la pasé a un Excel y procedí a leerlo en el programa R con el código que escogí. En este caso escogí el código de diseño completamente al azar DCA. Entonces, bueno, abrimos el programa R. Lo primero que hacemos es buscar la carpeta. Entonces vamos a Set Working Directory, luego a Choose Directory y ahí elegimos la carpeta en la que vamos a trabajar. En este caso es la carpeta de diseño experimental del año 2024. Yo ya la había abierto, pero la voy a volver a abrir para que el tutor vea el ejercicio. Posteriormente vamos a Field, damos Open File y ahí abrimos el código que vamos a usar. Como había dicho, es el código de diseño completamente al azar DCA. Entonces vamos a abrirlo. El nombre del archivo que yo usé, le puse cerdos, que es este que está acá. Entonces pues lo que se hace es modificar el código para que quede con los mismos nombres pues que vamos a usar. Entonces acá queda cerdos. En este caso pues el código ya venía definido con lo que nos dio el profesor para que apareciera tratamiento RA. Entonces se modifica acá donde dice tratamiento RA para que quede solo tratamiento y lo pueda leer. Yo ya lo corrí, entonces vamos a hacer la explicación de los análisis. Entonces empezamos. Como les expliqué, se abre la carpeta, luego se abre el código de DCA en el programa R y empezamos con los resultados de análisis de varianza. Acá debajo de Sumar y Fit nos da el resultado del análisis de varianza. En este caso podemos observar que los tratamientos para este ejemplo, se tienen 4 tratamientos, como podemos ver. En este caso tiene un valor P negativo, un p-valor negativo de menos 16. Esto nos indica que es un valor menor a 0.05, lo que indica que se tiene que rechazar la hipótesis nula y con un 95% de confianza se concluye que hay una diferencia estadísticamente significativa en el comportamiento de los tratamientos o que los tratamientos se comportan de manera diferente. En la anterior imagen, o sea, en esta podemos ver que tenemos 3 grados de libertad, que es lo que se manifiesta aquí en este simbolito que dice DF. Lo que indica que se evaluaron 4 niveles de factor tratamiento. En la suma de cuadrados, que es la que aparece como sum SQ, este quiere decir que tenemos un valor de 125,597, lo que indica que hay una proporción considerable de la variación total. Tenemos también la medida de cuadrados, que es la que se manifiesta como SQ en el programa. Ahí tenemos 41,866, que es el promedio de la suma de cuadrados dividido por sus grados de libertad. Y adicionalmente en los tratamientos tenemos un valor negativo muy bajo, que como ya mencioné es menos 16, lo que nos llevaría a pensar que los niveles de proteína influyen significativamente en la ganancia de peso diario de los cerdos. Y los residuales sugieren que la mayor parte de variación está explicada por los tratamientos. Eso es lo que podemos ver aquí en el resultado de análisis de varianza. Lo importante que tenemos un valor menor a 0.05 y nos indica que los tratamientos se comportan diferente con un 95% de confianza. Ahora hacemos la verificación de supuestos de modelo de normalidad de varianza constante con el test de Shapiro-Wilk. Como podemos ver en pantalla, acá está en el programa R el test de Shapiro-Wilk.
en donde tenemos un p-valor de 0.6. Esto nos indica que, bueno, primero el test de Shapiro-Wills se hace para confirmar que los residuos cumplen con el supuesto de normalidad. También se verifica con el test de Shapiro-Wills porque tenemos menos de 50 datos. El p-valor en este caso es mayor a 0.05. Esto nos indica que no se debe rechazar la hipótesis nula y que con un 95% de confianza se puede concluir que los residuales de este modelo de análisis de varianza se comportan acorde a una distribución normal. Luego hacemos la verificación del supuesto de modelo de varianza constante con el test de Levin. Bueno, en pantalla también podemos ver el test de Levin que nos arrojó el programa. Este p-valor es mayor a 0.05, como podemos ver en pantalla es 0.8, por lo que tampoco se rechaza la hipótesis nula y con un 95% de confianza se concluye que los residuales absolutos se comportan acorde a una varianza constante, o esto quiere decir que presentan homogeneidad de varianza. Luego hacemos el test de Tukey. Aquí en pantalla podemos ver los dos, el test de Tukey del programa y el test de Tukey manual. Entonces pues voy a hacer la explicación de cada uno de ellos. Acá en este test de Tukey lo que nos importa es que nos hace un análisis y lo que tiene la misma letra quiere decir que se comportan igual, de diferente letra que pues se comportan diferente. Entonces vamos a hacer el análisis de la prueba Tukey. Entonces a través de este test podemos decir que los tratamientos de igual letra se comportan igual y en este caso podemos observar que todos los tratamientos tienen diferentes letras. Entonces se puede ver que el tratamiento del 24%, 20%, 16% y 12% tienen letras diferentes. Es decir, que cada tratamiento se comporta de una manera diferente. En este caso, bueno, podemos ver el de 12% tiene la letra D, entonces se comporta totalmente diferente al que tiene la letra C, B y A. Esto quiere decir que los niveles de proteína en la dieta tienen efectos claramente diferenciados sobre el peso promedio diario de los cerdos. Esto nos indica que los niveles de proteína afectan de manera consistente la variable respuesta y no hay ningún grupo de tratamientos que comparta efectos similares. Ahora bien, la idea de hacer este test es poder tomar decisiones prácticas sobre cómo maximizar la ganancia de peso en los cerdos. Para este caso sería adecuado elegir el tratamiento con la medida más alta, en este caso sería 24%, y desde el punto de vista estadístico los resultados sugieren que cada nivel de proteína tiene un efecto único en el peso promedio diario, lo cual respalda la necesidad de evaluar cada nivel por separado. Entonces, como podemos ver, cada tratamiento responde de manera diferente, pero hay uno que tiene una ganancia por día mayor a los demás. Entonces, sí tenemos que tomar una decisión en cuanto a maximizar la ganancia de peso diario en los cerdos, pues como lo acabo de decir, sería adecuado elegir el del 24% porque tenemos una ganancia de peso por día de 651 gramos. Ahora bien, la prueba de Tukey manual es esta que estamos viendo al lado derecho de la pantalla. Aquí lo que podemos ver es que se comparan pares de tratamiento. Entonces, ¿por qué se comparan pares de tratamiento? Se compara para verificar si existe una diferencia significativa entre sus medidas. Esto se evalúa mediante un intervalo de confianza. Si la diferencia de medidas es significativa, quiere decir que la diferencia de tratamientos comparados es mayor al margen de error definido, lo que nos indica que los tratamientos tienen efectos diferentes sobre la variable propuesta. Entonces, aquí podemos ver que el sistema nos arroja 6 comparaciones de tratamientos. En primer lugar tenemos 16% versus 12%, 20% versus 12%, 24% versus 12%, 20% versus 16%, 24% versus 16% y por último 24% versus 20%. Entonces, podemos identificar que los niveles 12% versus 20% tienen diferencias significativas. Entonces, devolvámonos. 12% es este versus 20% tiene una diferencia muy alta, que es de 100.5.
o sea, es un valor muy alto. Igual pasa con 24% a 12% con un valor de 146 y de 16% a 24% con un valor de 107. El más alto, la diferencia más alta en cuanto a ganancia de peso es el de 12% versus 24%. Esto quiere decir que pues los niveles de proteína en la dieta tienen un valor muy diferenciado entre uno y lo otro. Uno tiende a ser de pronto mucho mayor al otro. Y también podemos ver que tenemos valores que tienen no mucha diferencia. Entonces, en este caso podemos ver el de 20% versus 24% que nos sugiere que estos tratamientos podrían tener efectos similares en el peso promedio. Entonces, en el peso promedio tienen efectos muy diferentes, la del 12% versus el 24%. Y podemos ver la menor, que es la de 39%, pues podemos ver una diferencia de 12% a 16%, pues tienen efectos similares en la ganancia de peso. Igual pasa con la de 20% a 24%, efectos similares en la ganancia de peso. Entonces, si tenemos que tomar una decisión para ver cuál es lo mejor para tomar, pues para la ganancia de peso de los cerdos, lo que se haría es elegir o priorizar la opción del 20% al 24%, ya que tenemos una ganancia de peso alta, como se puede ver en la prueba de Tukey, con un 651 gramos por día, o la de 20%, 605 gramos por día, y pues no tienen un valor estadísticamente comparable entre los dos, sino que se pueden ir de la mano y pues trabajar juntas porque tienen resultados similares. Entonces, si tenemos que tomar una decisión, como ya lo mencioné, que maximice la ganancia de peso, se podría priorizar el de 20% versus 24%. Ese fue el análisis que yo hice sobre este ejercicio en el programa R. Agradezco su atención.